gente amada, mi gente hermosa de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. En este momento de conexión de energías, vamos a conectar con nuestra patria Venezuela. Vamos a ir a aquellos focos importantes que nos interesan en este instante. Primeramente nuestra patria, primeramente las energías, claro que sí. Gracias, gracias, gracias por este momentito de energías que podemos compartir, de luz, de evolución, de crecimiento. Acá tenemos a nuestras hermosas compañeras del canal, nuestras dos guacamayas, Génesis y Neomar, belleza, saludándote, claro que sí. Vamos a empezar desde ya, mi gente. Esto viene fuerte porque siento que las energías están potentes, fuertes, bastante vibrantes. Y vamos a ello. De este oráculo tenemos fe en la libertad. ¡Wow! ¡Wow! Me tranquilicé y confié mis dudas a Dios para librarme de todas ellas. Confío en la perfecta providencia de Dios. Confío en su voluntad y encuentro la libertad. Bueno, mi gente bella, qué mensaje tan hermoso de este oráculo para empezar esta lectura. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué te puedo decir, mi gente? Todos estamos con el corazón en un hilo. Esto es algo que nos tiene a todos completamente, como digo yo, a pan y agua, a sol y sombra, todos los días, constantemente. Es nuestro pensamiento constante, todos los que somos venezolanos y sentimos nuestra patria, ese amor de nuestra patria, sentimos ese ardor en el alma, sabemos lo que está pasando en nuestra tierra. Pero mi gente, déjame decirte que esto solamente no es Venezuela, es a nivel mundial. Las cartas quieren hablar rápido. Vamos a ello, mi gente, vamos a ello, claro que sí. Esto es un movimiento bastante fuerte, mi gente. Ya Mercurio está retrogradando, Venus retrogradando. ¿Qué te puedo contar? Muchas energías muy fuertes, muy fuertes en las energías. Ya hoy es el inicio de la primavera en nuestro hemisferio norte. Claro que sí, el equinoccio de primavera, ya se termina la rueda zodiacal, sale Piscis, entra Aries justo hoy, 20 de marzo, sale Piscis, se cierra año zodiacal y se inicia uno nuevo. Es como decir un feliz año zodiacal, mi gente, un feliz año zodiacal. Y ya las cartas están saltando, yo no voy a quedarme más atrás. Vámonos allá, As de Pentáculos. Tenemos aquí para esta dictadura, inmunda, cochina, perversa. Ok, a ver, aquí hay completamente carencia de lo que se llaman, ya es que nunca han tenido argumentos, en este momento menos aún están teniendo. Cada vez se les acaba el saquito de donde sacar argumentos, narrativas, historias, cuentos, fantasías, teatros, toda esa tragicomedia que ellos se montan, esas peliculitas, esos programas. Cada vez les queda menos que sacar, ya no tienen ningún tipo de creatividad, ya es que no tienen que tocar, si han tocado el fondo. Lo que están tocando es el fondo, mi gente. No tienen ningún tipo de argumentos sólidos. Mi gente, mi gente, mi gente. Ahora mismo, mira los conflictos como están, lloviendo, conflictos lloviendo. Aquí tenemos 9 de copas, conflictos lloviendo con este 5 de bastos. Confrontación, para nadie es un secreto lo que está pasando. Una cosa que mira, interesante, sí señor. Me están indicando que en las próximas horas vamos a tener nuevamente noticias de incautaciones al régimen. Posiblemente me están indicando por esta carta que es a nivel aéreo, puede ser aviones, otro avión, una flota de aviones, hasta puede ser, o una flota de barcos, no sé, me están hablando de una incautación grande. Por el aire que está el carro, ahora aquí mismo puede ser avión, algo de tema de avión, conflictos, incautaciones, problemas que se le suman al régimen. Sentencias desde el extranjero por delitos cometidos fuera de la patria, fuera del territorio venezolano, problemas con fronteras. Es terrible lo que está sucediendo a nivel de fronteras, los conflictos internos, los conflictos fronterizos son muy fuertes. Ojo Colombia, ¿qué está pasando Colombia? Abre los ojos Colombia, ¿qué está pasando Colombia? Aquí veo energías bastante potentes también para Colombia. Cuidado, mi gente de Colombia, cuidado, abrir los ojos. Abrir los ojos. Aquí tenemos el 10 de espadas y la muerte. Sí, señor, se cierra un ciclo, se decretan
acuerdos, se firman documentos, se sentencian. Hay aquí sentencias claras, tajantes y rotundas, aumento de sanciones, de los conflictos. Aquí se está apretando una tuerca más fuerte que van a indicar, aquí se va a indicar un antes y un después, mi gente, un antes y un después. Aquí testaferros muy potentes yéndose de Estados Unidos, pero te voy a hablar que no son testaferros de poca monta. Son testaferros pero ya lo ven, que esta gente está yéndose de una manera, vendiendo lo que puede, tirando por la borda lo que puede a precio de gallina flaca, sí señor, porque se saben perseguidos. Aquí ya no saben qué hacer, dónde poner sus bienes, dónde ocultarlos. Se les viene mira, qué profundo esta carta, se les viene, y lo saben, una profunda miseria. Que ya son miserables a nivel humano, claro que sí, pero también de eso que tanto atesoran ellos, atesoran bienes, riquezas, dinero. Mira, es que no les va a quedar ni para comprar el agua con la que mojan el pan. 5 de pentáculos, 5 de bastos, peleas, discusiones, confrontaciones, pleitos a nivel judicial, allá donde vayan, persecución, no tienen validez. Cierre de puertas. Ay, mi gente, esto viene potente. Se está barriendo. El régimen está barriendo la basura y la está intentando meter debajo de una alfombra. Me están dando claramente de Diosdado Cabello, barriendo la porquería, intentando esconderla debajo de una alfombra, pero es que ya esa alfombra no aguantan más. Ya las cañerías están obstruidas, tapadas, completamente saturadas. Mi gente, Diosdado Cabello tiene un pie acá y un pie en la cárcel. Este hombre lo están persiguiendo, lo vengo diciendo en el programa anterior, lo están persiguiendo porque el precio que tiene en la cabeza, varias personas cerca de él lo quieren cobrar. Sí, señor. Este hombre tiene pies en polvorosa. Ay, mi gente. Vamos allá. Vamos a empezar rápido con las preguntas para que dé tiempo de todo. Una pregunta, por favor, la primera. Bueno, hay dos preguntas, porque bueno, la gente tiene muchísimas preguntas, pero hay dos preguntas que hemos rescatado, porque hay muchas señales para el que tenga dudas y el que tenga un poco la fe golpeada, pues como acabas de expresar, los testaferros están huyendo del nuevo paraíso fiscal, es Madrid, España, están huyendo de Estados Unidos. España. Entonces, actualmente hay dos señales muy importantes. Hay una guerra económica, ahorcamiento del petróleo, de sanciones y un poco más allá. Y también aparece el que todo el mundo decía de que era una mala persona, Eric Prince. El que tenga dudas sobre Eric Prince, que vea la última entrevista que le hizo el hijo de Donald Trump. Entonces, pues eso, estas dos señales, ¿cómo funcionan en base a la libertad de Venezuela? Fíjate algo, importantísimo, porque antes de que se cerrase la pregunta, ya las cartas hablaron enseguida. Mira, fíjate algo, aquí hay una copa que no ha dejado de llenarse. Aquí hay un sentimiento que no ha dejado de estar con este rey de copas. Aquí hay una energía de 4 de espadas. Esta energía nos está hablando de momentos de silencio, momentos de calma, de tranquilidad, de espera. Una espera que se ha tenido que tomar muy sabiamente. 4 de espadas es el descanso del guerrero, es saber hacer las cosas bien, es tomar las cosas por donde van. Me gusta esta energía, y con la estrella ni hablar, ya vamos a la estrella, porque nos está hablando de que la copa nunca se ha dejado de llenar, siempre ha estado ofrecida a bien. Sé que es confuso, sé que todos, yo la primera, queremos resultados ya, queremos ver actuar a lo que sea para sacar este régimen, pero te voy a decir algo. Esto se está haciendo de una manera muy hermosa. Viene un milagro pronto para Venezuela. Lo que sí estoy sintiendo es que no solamente por un camino, sino que por varios caminos. Cuando empiece a abrirse la brecha cuando llegue el momento indicado para sacar estas lacras,
va a ser una cuestión detrás de otra. Va a ser noticia positiva tras noticia positiva, noticia positiva tras noticia positiva. Gracias, 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 que así sea. La estrella nos habla de eso, de momentos muy ansiados, esperados, de situaciones que se han deseado mucho durante muchísimo tiempo y se consiguen, se consolidan, de estrategias bien atinadas, bien llevadas, de saber hacer las cosas, de que no estamos en manos de muchachos, no estamos en manos de inexpertos. Puede ser, y esta gente lo sabe, que el tiempo cuenta, el tiempo corre, sí señor, el tiempo cuenta, el tiempo corre, pero más vale hacer las cosas bien en su debido instante que fracasar, porque un fracaso de este estilo no se puede permitir. Es importante que sepamos esto, mi gente, es importante. La pregunta está, sí, tenemos aquí el emperador, arcano mayor, qué fuerte el emperador aquí saltando después de la estrella, después de un rey de copas. Aquí hay apoyo total de fuertes naciones, aquí hay apoyo a Eric Prince, hay apoyo total. En lo que se haga un chasquido de dedos, se va a iniciar, se va a ejecutar un plan que está muy bien programado y se va a hacer de una manera muy quirúrgica. Esto no se trata de invasión, no señor, esto no se trata de invasión ni de que vamos a ver helicópteros volando y aviones, no señor, eso no es así. Esto se trata de algo muy puntual y quirúrgico que posiblemente se esté desarrollando en las horas de la madrugada, por la estrella y por el rey de copas, en las horas de la madrugada. Tenemos aquí la visión detrás, lo que es la ubicación constante, permanente, el saber dónde estás, el seguir los pasos. Aquí hay muy buena, muy espectacular, me gusta porque esto está muy cerca de los grandes esbirros del régimen. Ellos lo saben desde hace tiempo. De hecho, a Diosdado hace poco intentaron de secuestrarlo y se implementó un plan para que esto no se diese y bueno, hubo todo lo que fue un plan fallido, pero esto no va a fallar. Mi gente, los tienen sitiados completamente, cosas que no los deja dormir, pesadillas nocturnas, terrores nocturnos y diurnos. Aquí hay terror por todos lados, problemas por todos lados. Otra cosa que me están indicando también, mi gente, no perdamos la fe. Se sabe a nivel mundial de que la mano dura de Donald Trump en este momento está ejecutando fuertes, muy fuertes decisiones y está realmente prácticamente sacando a todo el mundo de su casa. Es una cosa, a todos los hispanos de su casa. Es una cosa muy fuerte, pero él siente la necesidad de limpiar. Es algo como que ha sentido que ha tenido la muerte detrás, que se la han querido, lo han querido eliminar y él necesita sacar a todo el mundo y cobran justos por pecadores, mi gente, pero esto no va a tardar mucho tiempo. Yo sé el desespero que en este instante la familia, yo sé lo que lo puedo sentir, lo puedo percibir, pero es un momento que era necesario. Si tú tienes gente que te está invadiendo tu casa, tú necesitas sacar a toda esa gente y después enterarte de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero esto se inicia rápido. Tenemos aquí fe y esperanza, rey y reina de copas. Para estas personas, fíjate, me llegó a la mente rápidamente, es que estoy hablando del tema y no puedo dejar de pensar en esto porque es una energía muy fuerte. Mi gente, familiares de muchos jóvenes que fueron llevados a El Salvador, que, a ver, tienen ciertas penas, otros ni siquiera tienen penas. No son muchos, pero va a haber justicia para ellos. Va a haber justicia, va a haber repatriación. Aquí se hizo lo que se pudo en un momento, pero déjame decirte algo, no están mal, están bien. Ellos van a salir de esa situación. Aquellos que no hayan cometido delitos, que no tengan cuentas que pagar, cuentas pendientes o delitos menores, que no amerite que estén en El Salvador, esto se va a resarcir. Yo sé que es un error, un daño que se ha cometido con muchos jóvenes. No estoy metiéndolos a todos porque la gran mayoría son enormemente responsables, pero de esto se va a salir, mi gente. Se me están indicando que no paremos de orar, de rezar, porque sí es verdad que en estos chicos que han llevado, esta juventud, estos jóvenes que han llevado, hay muchos que realmente no merecen estar pasando por lo que están pasando, como tampoco lo merecen nuestros presos políticos, como tampoco lo merece tanta gente inocente que está sufriendo. Por favor, vamos a seguir manteniéndonos en oración plena y constante.
Ay, Dios, tenemos 9 de copas. Tenemos aquí el 2 de espadas invertido. Aclárame el 2 de espadas invertido. Ok. La suma, la emperatriz, la invertida. Mira, te voy a decir algo. Se me está presentando una tercera persona sentada en la mesa. Es como una... Aclárame esto, por favor. Sí, definitivamente. Mira cómo se han volteado las cartas. Yo que he barajado bastante. Tenemos aquí alguien, una persona, 9 de espadas invertido. Nos está hablando de que se suman figuras al escenario. Vamos a enterarnos en las próximas horas. Esto no está muy claro para mí, pero de alguna persona que va a estar, una energía masculina que va a estar formando parte de filas para ir en contra del régimen dentro de Venezuela. Es como una fuerza política que está saliendo, está emergiendo detrás como del encierro, como del silencio, de la clandestinidad, y va a cobrar fuerza. Están viendo el momento indicado para hacerlo. Posiblemente este no sea el momento más indicado, pero sí lo estoy viendo. Sí, señor. Mira, tenemos aquí, y mira que yo no he volteado las cartas, mi mazo sigue estando igualito. Tenemos aquí, van a tocar la puerta 1, 2 y 3 veces. Aquí se les va a intentar bloquear otra vez, se va a intentar de inhabilitar, se van a intentar de perseguir, de dañar a aquellas personas que intenten ir en contra del régimen como siempre lo hacen. Pero me están indicando que esta vez va a ser imposible. Imposible. Sí, señor, imposible. Wow. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para aclarar más la pregunta, claro, la estrategia económica, la finalidad es ahogar al chavismo para que renuncie. Obvio. Y claro, y si esto no funciona, pues sería lo que se llama extracción, así ha llamado Eric Pring. Entonces, ¿qué dirían las cartas? ¿Habría una renuncia o habría una extracción? Me atrevo a preguntarlo de esta manera. No, claramente, mira, aquí se le han propuesto, aquí se han presentado todas las opciones a y por haber, arcano mayor del ermitaño, arcano mayor del papa, el hierofante. Nos están hablando de que va a primar, va a reinar, va a empoderarse lo que es una orden superior de gente que sabe hacer las cosas. Por nada del mundo el régimen va a tirar la toalla, ellos están muy aferrados a lo que tienen. Esto lo dije, esto va a ser en horas de la madrugada, va a ser una extracción. Me gusta ese verbo. Sí, va a ser algo muy quirúrgico, muy bien hecho, muy bien ensamblado, pero no va a ser una sola cuestión, van a ser una seguidilla de eventos, de situaciones que se van a estar dando. Y eso va a dar pie a que salgan otra fuerza política en Venezuela. Nos vamos a enterar muy pronto, porque se ve claramente otra fuerza política que la van a intentar apagar. Tenemos aquí 3 de espadas, traiciones. Me están hablando de María Corina. María Corina va a cambiar, o ya cambió, o está cambiando parte de su tren de confianza, porque se ha dado cuenta de que no puede confiar en todo el mundo, o que ha confiado en mucha gente y más de la cuenta. Aquí se ve cambio de personajes, cambio de salida de gente, como que se le da la espalda a muchas personas que estaban entredicho dentro de ella, dentro del grupo de ella de confianza. Más le conviene porque ella no puede estarse abriendo a la confianza de todo el mundo, y lo tiene consciente. De hecho, va a decidir cambiar de sitio. Se le recomienda altamente que lo haga, que cuide, por favor, de su integridad física, porque ya sabemos que la moral y la mental ella la cuida muy bien, pero su integridad física, por favor, que la preserve, que tenga cuidado de quien se fía, y que cada vez sea menor el círculo de quien se confía. Me gusta esta estrategia aparte de ella, porque aparte de la inteligencia es la sagacidad y es el deseo de llevar adelante un plan bastante fuerte. Y ella sabe que hay mucho dinosaurio queriéndose meter, queriéndose filtrar, y los tiene sitiados a todos.
Así que por ese lado no nos preocupemos. Tengamos aquí el juicio, arcano mayor del juicio. Mira cuántos arcanos mayores han salido. Arcano mayor del juicio nos habla de un momento determinante. El que se tiene que ir para el hoyo se va para el hoyo. El que tiene que evolucionar evoluciona, mi gente. Aquí no hay medias tintas. Aquí o estás o no estás. O eres o no eres. Es imposible que estés medio embarazado. O estás embarazada o no estás embarazada. O sea, aquí o estás con Dios o estás con el diablo. Y es momento de separar la paja del trigo. De hecho, este tipo de movimientos astronómicos, astrológicos que estamos viviendo son determinantes para que estas situaciones ocurran. Tenemos aquí celebración, pactos que se cumplen, convenios que se celebran, familia que se reencuentran, cobro de dinero, veo cobro de dinero, solución de problemas económicos, veo solución de problemas económicos también, de como que aporte económico, de repente se hacía falta algo de dinero, se falta un empujón para hacer realidad algo para Venezuela, esto va a llegar, hay intenciones de hacerlo. Vamos a sacar acá 3 cartas de este hermosísimo tarot angelical, el tarot de los ángeles, mi gente hermosa. Wow. Muy turbio el tema de la migración en Venezuela, muy turbio, pero momentos determinantes, momentos críticos. Oración constante, mi gente bella, oración constante por todo lo que esa gente que está sufriendo, por favor. Tanta gente justa, pero Dios, qué momentos tan difíciles estamos viviendo en estos instantes. Tenemos acá 4 de espadas. Me vuelve a salir 4 de espadas, el descanso de guerrero. Posiblemente lo que me preguntaste de este hombre, de Eric Prince, aquí está otra vez el 4 de espadas. Fue un descanso, fue una toma, un stop. Aquí se concedió un tiempo antes de tomar una decisión. Aquí se meditó. Esto se supo y se sabe que que ayuda a verlo todo más claro, a determinar las cosas como son, como van. Wow, me gusta esta energía. Tenemos aquí unas de oros, as de tierras. Venezuela nada en la abundancia, mi gente. De hecho, Venezuela nada en riqueza. Eso lo sabemos todos. Y también sabemos la expoliación que está habiendo en este momento. Cuidado, mi gente. Venezuela, la tierra está molesta. La tierra está molesta, la tierra está rugiendo. Muchas inundaciones, tiempo de inundaciones, tiempos de, no solo porque la naturaleza está molesta y viene enfurecida, sino que también por el mal, la mala, no ha habido ningún tipo de cuidado, o sea, no se reparan las cosas, todo está descuidado. Veo conflictos a nivel de naturaleza, sismos pequeños, leves, pero más a nivel de tierra, de pantano, de agua, de inundaciones. Wow, aquí me están diciendo que van a haber documentos importantes que se firman para iniciar nuevas políticas, para iniciar nuevos pactos, nuevos pasos que se van a dar. Me gusta mucho eso. Gente, a cuidarse mucho. Reina de oro, reina de tierra. Mira que claro que sí. Aquí tenemos, nos están pidiendo a nivel de tarot, dedicar tiempo a los que nos rodean, a abordar las cosas de forma sensata, enfrentarnos a los retos con bondad y comprensión. Venezuela es bondad, Venezuela es comprensión. Mi gente, ni un mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. De esta estamos saliendo de una manera honrosa, con la frente en alto. Yo sé que hay mucho dolor, mucho sufrimiento, pero ya el reloj de arena le queda poco tiempo para terminar de gastarse. Mi gente bella, los quiero mucho. ¿Hay otra pregunta? Suficiente por hoy, muchas gracias. Mi gente bella, los quiero mucho, lo saben. 1000 bendiciones, fe en la libertad. Suelta y confía tus dudas. Vacía tu mochila de piedras, suéltaselo a Dios, confíaselo a los ángeles, a los seres guías espirituales. Ora, pide a aquello en lo que crees, entrégale esa carga, entrégasela a ellos, que ellos van a saber llevarla por ti. Libérate de carga, suelta, confía, sonríe, ser feliz. Confía en la divina providencia de Dios y confía en la voluntad que tiene nuestro Padre Celestial siempre para que vivamos en libertad. Te quiero mucho, Venezuela, y lo sabes. Aquí tu amiga Ginny Soltarot, siempre contigo. Hasta la próxima.